Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a otro podcast del destino del mundo revelado. Continuamos con la última iglesia del Apocalipsis, todavía no hemos terminado la serie de las 7 iglesias y estamos con la iglesia de la Odisea. Hoy es nuestro tercer estudio de la iglesia de la Odisea y quiero darle la bienvenida a la expositora principal que tenemos, que es Paulina. Hola Paulina, bienvenida. Hola Tony, gracias, pero bueno, no me considero la expositora principal, simplemente, bueno, estamos siendo partícipes de la luz que el Espíritu Santo nos da y queremos comunicarla a todos aquí, a los que nos ven, a los que nos escuchan. Y bueno, también agradecerte a ti, Tony, porque también nos has apoyado bastante con toda esta información de estas iglesias que estamos estudiando. Amén. ¿Te parece si tenemos una oración? Claro que sí. Inclinemos el rostro. Gracias, amante Padre Celestial, por tu amor y misericordia y que nos das la oportunidad de seguir estudiando el libro de Apocalipsis. Te pido que nos acompañes en este estudio, en Cristo Jesús. Amén. Ok, Bueno, Paulina. entonces ahora sí, para entrar de lleno, porque tenemos mucha información que compartir, vamos a compartir la pantalla para comenzar con nuestro estudio. Ok, se ve bien, ¿verdad? Muy bien. Ok. Bueno, el estudio pasado hablamos precisamente, recordamos acerca de eh, cómo se desarrolla la justificación por la fe correctamente de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y concluimos de que este testimonio, el testigo fiel a la iglesia de la Odisea, su mensaje va, por decirlo así, centrado en lo que es la justificación por la fe. Y bueno, dentro de nuestra iglesia adventista del séptimo día hubo un evento eh, en el año 1888 que se podría decir que fue uno de los eventos más importantes dentro de la historia de nuestra iglesia y Ujú. que ha quedado pues en la historia a través de múltiples documentos que pues cada uno de nosotros podemos investigar por nuestra cuenta y también a los amigos que nos escuchan también lo pueden investigar. Este tema es muy importante y también es muy amplio. Hay mucha literatura al respecto, eh, Ujú. sobre todo en inglés, que ustedes pueden traducir, ¿verdad? A través de la página web. Y quiero, bueno, recomendarles para este estudio, para que profundicen más, porque lógicamente aquí nosotros no vamos a poder abarcar todo, aunque la información es muy importante y necesaria. Pero hay muchos libros, por ejemplo, libros 1888 que tanto está en inglés como en español. Hay varios libros de autores de la Iglesia Adventista que se han dedicado a estudiar este tema con profundidad, así como también ustedes pueden buscar en el YouTube y hay sermones, hay congresos que se han hecho precisamente acerca de este tema. Entonces aquí vamos a tratar de explicar lo más importante y ya ustedes van a estudiar por sí mismos si quieren ahondar más en esta historia. Sí, tenemos, sí, bastante material que podemos encontrar en los sitios adventistas sobre este tema, porque son los únicos que estamos hablando de esta fecha, 1888. Fue una fecha Ujú. tan crucial para el movimiento adventista que casi se destruye.
casi Ujú, desaparece. Hubo un cisma allí, pero vemos que Elena White, la sierva del Señor, estaba allí presente y ella abogó y ella estuvo allí apoyando, eh, ujú. abogando por el Espíritu del Señor y por eso todavía nosotros existimos como denominación. Bien. Sí, Tony, bueno, eso es lo que precisamente vamos a estudiar y Ujú, vamos a continuar aquí leyendo. Esta es una introducción que vamos a hacer precisamente, se encuentra en Testimonios para la Iglesia, volumen 1. La ujú, mayor parte de la información que tenemos aquí ha sido sacada de los originales en inglés y ujú, posteriormente traducida. Entonces ujú. vamos a leer precisamente cuál era el contexto histórico, ¿sí? Antes de que viniera esta situación en 1888. Si la Ujú. quieres leer, por favor, Tony. Ok, dice Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 6. El paso del tiempo y el aparente retraso del segundo advenimiento, con la adhesión a la Iglesia de muchos que no habían estado en el movimiento de 1844, con su profunda consagración espiritual, habían resultado en la pérdida de ese primer amor. Era una época de especulación en tierras y granjas, ya que los estados del oeste se estaban abriendo a los colonos, entre los cuales se encontraban varios creyentes de los abarrotados estados del este. Se dieron las más fervientes advertencias y llamamientos con respecto a los peligros prevalecientes de la conformidad con el mundo, llamando a la Iglesia a una consagración más profunda. A finales de 1856, llamó la atención el mensaje de la Odisea, de Apocalipsis 3. Antiguamente se entendía que este consejo se aplicaba a los creyentes adventistas que no habían seguido la luz del tercer ángel y que se habían organizado en otra iglesia, oponiéndose amargamente a la verdad del sábado. Ahora se veían a sí mismos como tibios y necesitados de prestar atención al consejo del testigo verdadero. Durante 2 años o más, los creyentes fueron poderosamente conmovidos por este mensaje, esperando que los llevaría directamente al fuerte clamor del tercer ángel. Los mensajes sinceros de los testimonios relacionados con este movimiento se pueden entender mejor con el conocimiento de estos antecedentes. Sí, gracias, Tony. Precisamente por esto estamos hablando de estos antecedentes para comprender bien los testimonios de la hermana White acerca de todo este asunto previo a 1888 y durante ese periodo. Ujú, Bueno, aquí nos menciona precisamente que por entrar personas que no habían participado de ese movimiento, bueno, otra vez como que la iglesia se empezó a estancar y es por eso que precisamente se da a esta iglesia el nombre de la Odisea y el testigo fiel empieza a dar esos testimonios para llamar la atención de este pueblo. ujú. Seguimos. Dice, el mensaje a los laodicenses no ha logrado ese arrepentimiento celoso entre el pueblo de Dios que yo esperaba ver, y mi perplejidad mental ha sido grande. Se me mostró que el testimonio de los laodicenses se aplica al pueblo de Dios en la actualidad, y la razón por la que no ha llevado a cabo una obra mayor es debido a la dureza de sus corazones. Pero Dios le ha dado tiempo al mensaje para que haga su obra. El corazón debe ser purificado de los pecados que por tanto tiempo han excluido a Jesús. Este mensaje temeroso hará su trabajo. Cuando se presentó por primera vez, condujo a un examen minucioso del corazón. Los pecados fueron confesados y el pueblo de Dios se conmovió en todas partes. Casi todos creían que este mensaje terminaría en el fuerte clamor del tercer ángel, pero como no lograron ver la poderosa obra realizada en poco tiempo, muchos perdieron el efecto del mensaje. Vi que este mensaje no cumpliría su obra en unos pocos meses. Está diseñado para despertar al pueblo de Dios, para descubrirles sus desviaciones y para inducirlos a un arrepentimiento celoso, para que puedan ser favorecidos con la presencia de Jesús y sean aptos para el fuerte clamor del tercer ángel.
Y mira, si te das cuenta, Tony, ustedes amigos que nos escuchan, este mensaje lo da la hermana White aproximadamente en 1856. Ya este Ujú, mensaje a los laudicenses se venía dando y desafortunadamente no lograba su cometido. ujú, Eh, Vemos que a lo largo de la historia, vamos a ver que en 1888 es cuando llega a su máximo nivel ujú, este movimiento, toda esta problemática dentro de la iglesia, ujú, que es necesario que la hermana White intervenga, como bien dijiste tú, Tony, para ujú, poder aplacar un poco las cosas y que este movimiento siguiera adelante. Entonces, ujú, este mensaje, vamos a ver igual que desafortunadamente tampoco se cumplió en ese periodo de tiempo, que era cuando realmente Jesús iba a venir después de la proclamación del fuerte clamor. Y ujú, eso lo vamos a ir estudiando más adelante. Aquí ujú, tenemos otra cita también de la misma. eh, ujú. A medida que este mensaje afectaba el corazón, conducía a una profunda humildad ante Dios. Los ángeles fueron enviados en todas direcciones para preparar los corazones incrédulos para la verdad. La causa de Dios comenzó a levantarse y su pueblo se familiarizó con su posición. Si se hubiera prestado plena atención al consejo del testigo verdadero, Dios habría obrado para su pueblo con mayor poder. Sin embargo, los esfuerzos realizados desde que se ha dado el mensaje han sido bendecidos por Dios y muchas almas han sido sacadas del error y de las tinieblas para regocijarse en la verdad. Dios está pesando a su pueblo. Si el mensaje hubiera sido de tan corta duración como muchos de nosotros suponíamos, no habría habido tiempo para que desarrollaran su carácter. Muchos se movieron por sentimiento, no por principios y fe, y este mensaje solemne y temeroso los conmovió. Obró sobre sus sentimientos y excitó sus temores, pero no llevó a cabo la obra que Dios había diseñado que hiciera. Dios lee el corazón. Para que su pueblo no sea engañado con respecto a sí mismo, Él les da tiempo para que la emoción se desvanezca y luego los prueba para ver si obedecerán el consejo del testigo verdadero. Así es, entonces aquí ya lo que, bueno, nos da a entender es que precisamente este consejo no era de que en el momento iba a ser un efecto. Ujú, Dios utiliza el tiempo precisamente para probar el corazón de cada quien. ujú, Y si bien es cierto, muchas personas aceptaron ese consejo, otras no. Y es lo mismo que está pasando en la actualidad. ujú, El acontecimiento más importante que pudo haber ocurrido en ese tiempo de la hermana White, que ya lo vimos en Filadelfia, no se dio ujú, precisamente porque no surtió efecto ese mensaje y ujú, seguimos nosotros recibiendo ese mismo mensaje del testigo fiel y verdadero, que por eso es importante que nosotros lo recordemos ahora, todo lo que sucedió en 1888, ujú, ¿sí? ujú. Todo era para probar el corazón de las Sí, personas, realmente quienes eran las que estaban atendiendo este consejo. era como una especie de pequeño zarandeo, Sí, porque así es. los pioneros que habían sobrevivido el gran chasco y habían permanecido Ujú, firmes, ellos creían que esta era la última generación. Ellos ujú, creían que iban a ver a Jesús descender del cielo. Pero aquí Elena White está diciendo algo que no pinta muy bien. ujú. Ujú, Sí, claro. Entonces necesitaba tiempo para que se ujú, pudiera desarrollar el carácter ujú, y fue lo que sucedió en 1888, que es ujú, lo que vamos a estar estudiando. ujú. Ok, Sigue esta nada diciendo. más, la primera parte, por favor, aquí ustedes pueden ver en pantalla, si lo quieren leer con más calma, Ujú, la segunda parte, ujú, para que ustedes vean lo que la hermana White precisamente le dice a esas personas que estaban en ese periodo de tiempo antes del Congreso de mil ujú, ochocientos ochenta y ujú. ocho. Dice, aquellos que llegan a cada punto y soportan cada prueba y vencen, sea cual sea el precio, han prestado atención al consejo del testigo verdadero
y recibirán la lluvia tardía, y así serán aptos para la traslación. ¿Ok? Entonces, hay pruebas que tenemos que soportar y Ujú, precisamente ella dice que ahora Dios nos está probando, que nosotros vamos a decidir nuestro propio destino. Y ella habla precisamente aquí en términos de a los laodicenses, que somos pobres, miserables, ciegos y desnudos, porque estamos más conformados al mundo que ujú. a la práctica de nuestra iglesia, de los principios de nuestra iglesia. Bueno, vamos a avanzar. Bueno, es importante también este tema de la justificación por la fe, porque proféticamente en el Apocalipsis lo hemos estado viendo. Hablamos de las vestiduras blancas. En el periodo antes de que Cristo venga por segunda vez, aquí estamos en Apocalipsis 16:15, Ujú, que es un poquito tiempo antes de que Cristo venga, porque esta es la sexta plaga. ujú, Él dice algo muy importante que tiene que ver con lo que estamos estudiando. Dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esta palabra guarda, sí, sus ropas, viene de la palabra griega 5083 tereo. Significa que es guardar de una pérdida o de un daño. Nosotros ya hemos estudiado que las vestiduras blancas significan la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, ¿sí? Que Él nos imputa. Y precisamente Cristo antes de venir hace precisamente este recordatorio para que velemos, porque para Él es importante que nosotros tengamos ese manto de justicia que tiene que ver con la justificación por la fe. ¿De qué vamos a guardar por qué dice que no debemos de perder esta ropa? Es decir, no podemos perder la justificación de Cristo ujú, y no debemos de guardarla, de hacerle daño, es decir, de ensuciar nuestras ropas, porque sabemos que ensuciar la ropa significa que otra vez caemos en pecado. ujú, Entonces, si esto nos pasa, el Señor nos aconseja que hagamos esto para que no andemos desnudos. Sabemos que ujú, si el estar vestido significa tener la justicia de Cristo, pues estar desnudo es tener nuestra propia justicia. Y vean la ujú, vergüenza de nuestra desnudez, es decir, que vean que nosotros nos queremos justificar por nuestras propias obras en vez de por la justicia de Cristo. Entonces, ujú, este es un tema muy importante que viene a través de toda la profecía y ujú. Jesús nos lo recuerda antes de que Él venga. Amén. Ok. Bueno, nada más para recordar tantito, en la hermana Elena G. de White tiene unas dos citas muy interesantes donde ella define realmente qué es la justificación por la fe, que es el problema fundamental que tuvo la iglesia de la Odisea en este periodo. Ujú. Si lo quieres leer, por favor. Ok, esta es en mensajes selectos. Este Es es... manuscrito ok, ok, 21 de ok, 1891. correcto. Dice, a medida que el pecador arrepentido, contrito ante Dios, discierne la expiación de Cristo en su nombre y acepta esta expiación como su única esperanza en esta vida y en la vida futura, sus pecados son perdonados. Esta es la justificación por la fe. Toda alma creyente debe conformar su voluntad enteramente a la voluntad de Dios y mantenerse en un estado de arrepentimiento y contrición, ejerciendo fe en los méritos expiatorios del Redentor y avanzando de fuerza en fortaleza, de gloria en gloria. El perdón y la justificación son una misma cosa. A través de la fe, el creyente pasa de la posición de un rebelde, un hijo del pecado y de Satanás, a la posición de un súbdito leal de Cristo, pero no por una bondad inherente, sino porque Cristo lo recibe como su hijo por adopción. El pecador recibe el perdón de sus pecados porque estos pecados
son soportados por su sustituto y fiador. El Señor habla a su Padre Celestial diciendo, Este es mi Hijo, lo perdono de la condenación de la muerte, dándole mi póliza de seguro de vida, la vida eterna, porque he tomado su lugar y he sufrido por sus pecados. Él es incluso mi Hijo amado. Así, el hombre, perdonado y revestido con las hermosas vestiduras de la justicia de Cristo, permanece sin mancha ante Dios. Sí, gracias, Tony. Y esta tiene que ver precisamente con la cita de Apocalipsis que acabamos de leer, Ujú, ujú, porque pues precisamente cuando uno tiene esa justificación por la fe, que incluye la justificación imputada y la impartida, que la hermana Guaya aquí en estos textos los utiliza de una manera intercambiable, porque ella menciona que cuando Dios nos da su justicia, que significa lo mismo que el perdón, pero ella ujú, menciona también que es la persona debe mantenerse en un estado de arrepentimiento y contrición, que es la obra del Espíritu Santo a través de la justicia impartida. Entonces, así cuando ya el hombre es perdonado y ya es revestido con esas vestiduras blancas, ¿sí? Que es la justicia de Cristo, va a permanecer sin mancha ante Dios. Hasta aquí vemos la justicia imputada y la ujú, justicia impartida, que es ujú, lo que el Señor Jesús nos dice, que ujú, mantengamos nuestras ropas, que cuando Él regrese no nos halle desnudos y se vea la vergüenza de nuestra desnudez. ujú, Ok. Bueno, en este punto importante de la justificación por la fe, aquí vamos a leer una cita un poco extensa, pero que tiene que ver también precisamente con el contexto, eh, quizás de la manera en cómo en ese momento se estaba entendiendo este tema. ujú, Y para lo cual yo también les quiero comentar aquí que este tema tan controvertido en ese tiempo hace que la hermana White tenga revelaciones y que de allí ella escriba estos libros del camino a Cristo y el deseado de toda la gente precisamente para explicar mejor este tema que en ese tiempo no se estaba entendiendo correctamente. Entonces vamos ujú. a leer esta cita, por favor. Dice, se me ha presentado una y otra vez el peligro de abrigar como pueblo falsas ideas de la justificación por la fe. Durante años se me ha mostrado que Satanás obraría de manera especial para confundir la mente sobre este punto. Se ha insistido mucho en la ley de Dios y se ha presentado a las congregaciones casi tan desprovistas del conocimiento de Jesucristo y de su relación con la ley como lo estaba la ofrenda de Caín. Se me ha mostrado que muchos han sido alejados de la fe debido a las ideas mezcladas y confusas de la salvación, porque los ministros han trabajado de manera equivocada para llegar a los corazones. El punto que se ha insistido en mi mente durante años es la justicia imputada de Cristo. Me he asombrado de que este asunto no se haya convertido en el tema de los discursos en nuestras iglesias en todo el país. Cuando el asunto se me ha insistido tan constantemente, y lo he convertido en el tema de casi todos los discursos y charlas que he dado a la gente. Sí, aquí vemos que precisamente en ese periodo ella menciona que se insistía mucho en la ley de Dios, Ujú, pero estaban desprovistas de la otra parte que era el conocimiento de Jesucristo. Como tú dijiste anteriormente en el estudio pasado, Tony, en la fórmula no ujú, figuraba Cristo, solamente ujú, la ley de Dios. Y ujú, a ella se le había presentado mucho este tema precisamente porque era el problema que tenía la iglesia de la Odisea. ujú, Entonces ella menciona que este es el tema que se debe de predicar más en las congregaciones porque es la situación que nosotros como iglesia podemos estar padeciendo ahora mismo. ujú. Sí, seguimos, por favor. Al examinar mis escritos de hace 15 y 20 años, encuentro que presentan el asunto bajo esta misma luz,
que a los que entran en la solemne y sagrada obra del ministerio se les debe dar primero una preparación en lecciones sobre las enseñanzas de Cristo y los apóstoles en principios vivos de piedad práctica. Deben ser educados con respecto a lo que constituye la fe sincera y viva. Muchos jóvenes son enviados a trabajar sin entender el plan de salvación y lo que es la verdadera conversión. De hecho, necesitan ser convertidos. Necesitamos ser iluminados en este punto y los ministros necesitan ser educados para detenerse más particularmente en los temas que explican la verdadera conversión. Todos los que se bautizan deben dar testimonio de que se han convertido. No hay un punto en el que sea necesario insistir más fervientemente, repetir más frecuentemente o establecer más firmemente en la mente de todos que la imposibilidad de que el hombre caído merezca algo por sus propias buenas obras. La salvación es sólo a través de la fe en Jesucristo. Aquí vemos precisamente que era el problema, ¿no? Predicar Ujú, mucho de la ley, pero hacía falta predicar precisamente de esta justificación, de la justificación imputada de Cristo y ujú, que el hombre no se puede salvar solamente por guardar la ley, sino a través de la fe en Jesucristo, que es la fórmula que hemos visto acerca nosotros de la justificación por la fe. ujú. Seguimos. Es- ujú. La justificación por la fe se coloca más allá de toda controversia. Y toda esta controversia termina tan pronto como se resuelve el asunto de que los méritos del hombre caído en sus buenas obras nunca podrán procurarle la vida eterna. La luz que Dios me ha dado coloca este importante tema por encima de cualquier pregunta en mi mente. La justificación es totalmente por gracia y no es procurada por ninguna obra que el hombre caído pueda hacer. Los mortales pueden entrar en discusión defendiendo enérgicamente el mérito de la criatura, y cada hombre luchando por la supremacía, pero simplemente no saben que todo el tiempo, en principio y carácter, están tergiversando la verdad tal como como es en Jesús. Están en una niebla de desconcierto. Necesitan amor divino de Dios que está representado por el oro probado en el fuego. Necesitan la vestidura blanca del carácter puro de Cristo y necesitan el colirio celestial para que puedan discernir con asombro la inutilidad total del mérito de la criatura para ganar el salario de la vida eterna. Continuamos. Cuando los hombres aprendan que no pueden ganar la justicia por su propio mérito de obras y miren con firme y entera confianza a Jesucristo como su única esperanza, no habrá tanto del yo y tampoco de Jesús. Mientras una clase pervierte la doctrina de la justificación por la fe y descuida el cumplimiento de las condiciones establecidas en la palabra de Dios, si me amáis, guardad mis mandamientos, Juan 14:15, existe un error igualmente grande por parte de aquellos que afirman creer y obedecer los mandamientos de Dios, pero que se oponen a los preciosos rayos de luz, nuevos para ellos, reflejados desde la cruz del Calvario. La primera clase no ve las maravillas que hay en la ley de Dios para todos los que son hacedores de su palabra. Los otros cavilan sobre trivialidades y descuidan los asuntos de mayor peso. La misericordia y el amor de Dios. Muchos han perdido mucho por no haber abierto los ojos de su entendimiento para discernir las maravillas de la ley de Dios. Y aquí nada más quiero comentar Ujú, que aquí ella está haciendo precisamente una comparación en lo que utilizan o pervierten esta doctrina de la justificación por la fe, diciendo que solamente la gracia de Cristo nos hace salvos y no debemos guardar la ley. ujú, Pero el problema que había en la iglesia adventista precisamente era de que ellos ponían muy en alto la ley, pero tenían mal entendido la justificación por la fe, ¿sí? ujú, Entonces era un problema que hacía pues que se les diera este testimonio para que ellos pudieran abrir sus ojos, ¿verdad? Con ese colirio
y que pudieran discernir estas maravillas de la ley de Dios, que no solamente era guardar la ley, sino que también tenían que ver con la justicia de Cristo. Ok, y aquí con esta terminamos. Dice, por una parte, los religiosos generalmente han divorciado la ley y el evangelio, mientras que nosotros, por otra parte, casi hemos hecho lo mismo desde otro punto de vista. No hemos presentado ante la gente la justicia de Cristo y el significado completo de su gran plan de redención. Hemos dejado de lado a Cristo y su incomparable amor. Hemos introducido teorías y razonamientos y hemos predicado discursos argumentativos. Hombres no convertidos han estado en los púlpitos sermoneando. Sus propios corazones nunca han experimentado, a través de una fe viva, aferrada y confiada, la dulce evidencia del perdón de sus pecados. ¿Cómo pueden entonces predicar el amor, la compasión, el perdón de Dios por todos los pecados? ¿Cómo pueden Ujú, decir, mira y vive? Números 21:8. Mirando la cruz del Calvario, tendrán el deseo de llevar la cruz. ujú. Sí, esto está en el manuscrito 36 de 1890. Ujú, Entonces ella aquí precisamente menciona, ¿no?, que nosotros como adventistas hemos dejado a Cristo y su incomparable amor, que fue ujú. lo que sucedió en esta época y que, si ves, Tony, ¿verdad?, se sigue repitiendo hasta nuestros días. Se Sí, habla muy poco de esta justificación por de la fe, se habla muy poco de este mensaje de 1888, pero estamos viendo aquí que es algo que es necesario que estudiemos porque viene incluido dentro de la profecía bíblica. sí, era bien confusa esta posición porque en otras palabras estaban haciendo que el sacrificio de Cristo no fuera completo, Ujú, sino que solo cubriera una parte y el hombre con el cumplimiento de la ley complementaba el, el sacrificio de Cristo. Y era una ujú. confusión, porque aquí lo que Eh, nos está diciendo la sierva del Señor es que Jesús hizo una provisión completa, absolutamente completa para el pecador. Sí, y lo más triste que ella menciona aquí que pues han habido muchos hombres que predican Ujú, sin haber ellos mismos aceptado esta justificación, ujú, esta justificación por la fe. Entonces, ¿cómo ellos pueden predicar cuando ellos mismos no se asienten que están perdonados? ¿Sí? Entonces, ujú, en esa época se daban, dice, muchos sermones argumentativos y se discutían temas triviales ujú, en vez de estar estudiando precisamente estos temas que eran el testimonio que el testigo fiel le estaba dando a esta iglesia en este periodo. Entonces, vamos a entrar un poquito ya de lleno en este mensaje de la justificación por la fe de 1888, pero antes vamos a dar un contexto por qué razón se le da este mensaje a esta iglesia de la Odisea. ujú, Eh, Vemos que la Odisea comienza desde poco tiempo después del Chaco de 1844, ¿verdad? Comienza, entonces desde ese periodo se han venido dando estos mensajes, pero ¿por qué razón se da ese mensaje? Si quieres leer esta cita, por favor. ujú. Testimonios para los ministros, página 92. Dice, Cristo está intercediendo por la iglesia en los atrios celestiales, abogando en favor de aquellos por quienes pagó el precio de la redención con su propia sangre. Los siglos y las edades nunca podrán aminorar la eficacia de este sacrificio expiatorio. El mensaje del Evangelio de su gracia tenía que ser dado a la Iglesia con contornos claros y distintos para que el mundo no siguiera afirmando que los adventistas del séptimo día hablan mucho de la ley, pero no predican a Cristo ni creen en Él. Sí, o sea, precisamente ese era el contexto histórico, ¿no? Ujú, Ellos predicaban y predicaban la ley porque era la luz que Dios les había abierto en la puerta ahí del lugar ujú, santísimo,
y ellos Ujú, empezaron a predicar la ley, pero otras denominaciones empezaron a ver de que ya se volvían mucho a predicar de la ley, pero no predicaban a Cristo. Entonces, por ujú. esa razón es que empieza a darse este mensaje. Sí. Ok. Dice, la eficacia de la sangre de Cristo tenía que ser presentada al pueblo con poder renovado para que su fe pudiera echar mano de los méritos de esa sangre. Así como el sumo sacerdote asperjaba la sangre caliente sobre el propiciatorio, mientras la fragante nube de incienso ascendía delante de Dios, de la misma manera, mientras confesamos nuestros pecados e invocamos la eficacia de la sangre expiatoria de Cristo, nuestras oraciones han de ascender al cielo con la fragancia de los méritos del carácter de nuestro Salvador. Y bueno, aquí de paso vemos aquí que ella hace un paralelismo entre la fragante nube de incienso, esa que subía cuando el Ujú, sacerdote estaba en el lugar santo, la compara con los méritos del carácter de nuestro Salvador, ¿sí? ujú, Esa nube, o sea, el incienso en sí es el carácter o los méritos del carácter del Salvador que se mezcla en el incensario con las oraciones de los ujú, santos. Entonces aquí vemos también que en el santuario se nos da también lo que es el concepto de la justificación, ujú. ¿sí? La justificación por imputada a través de la sangre de Cristo, que Él nos perdona de los pecados. Seguimos, por favor. Dice, la ley y el evangelio revelados en la palabra deben ser predicados a la gente, porque la ley y el evangelio mezclados convencerán de pecado. La ley de Dios, al mismo tiempo que condena el pecado, señala al evangelio, revelando a Jesucristo, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. La gloria del Evangelio refleja la luz sobre la época judía, dando significado a toda la economía judía de tipos y sombras. De este modo, tanto la ley como el Evangelio se mezclan. En ningún discurso se deben divorciar. Y aquí vemos que realmente lo que la hermana White, lo que se le dio a ella a predicar en este Ujú, periodo es precisamente que no solamente la ley se tenía que enseñar en los púlpitos, sino también la gracia, es decir, se tenía que unir tanto la ley como el evangelio, ujú, que era el problema que estaba teniendo la iglesia de la Odisea. ujú. Dice, Seguimos. durante años la iglesia ha estado mirando al hombre y esperando mucho del hombre en lugar de mirar a Jesús, en quien se cifran nuestras esperanzas de vida eterna. Por eso Dios entregó a sus siervos un testimonio que presentaba con contornos claros y distintos la verdad como es en Jesús, que es el mensaje del tercer ángel. Este es el testimonio que debe circular por toda la longitud y la anchura del mundo. Presenta la ley y el evangelio, vinculando ambas cosas en un conjunto perfecto. Sí, Tony, si te das cuenta, aquí ella nos habla de este testimonio. ¿Sí? ¿Cuál es el Ujú, testimonio del testigo fiel? ujú, Que es el mensaje del tercer ángel. Por eso ella menciona que el mensaje del tercer ángel es en verdad el mensaje de la justificación por la fe. Tiene que ver ujú, precisamente con Apocalipsis 14 que vamos a estudiar aquí en este libro. Y nos presenta que la ley y este evangelio se ujú, vinculan, dice, en un conjunto perfecto. O sea, no puede ujú, existir uno sin el otro, porque entonces ujú, estamos presentando un evangelio, por decir así, incompleto, ¿no? ujú, Eh, bueno, para que nosotros veamos cuál fue ese mensaje que ella habla de que se le da un testimonio a sus siervos. Bueno, hemos hablado precisamente de estos pastores E.J. Wagoner y Alonso T. Jones, que son precisamente a los que Dios les da este testimonio, incluyendo a la hermana White, como lo vamos a ver un poco más adelante, ujú, este testimonio que se le da a esta iglesia para que realmente ellos entiendan cuál es el mensaje central que deben de estar dando
en ese tiempo, ¿verdad? No solamente la ley. Ujú, Y por esa razón, ella escribe en el Testimonio para los Ministros, página 91, dice lo siguiente. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Si bien aquí lo vemos, hay la ujú, unión de la justicia de Cristo imputada y la justicia impartida, que es la que se refleja en los mandamientos, en la observancia de los mandamientos de Dios. Dice, muchos habían perdido de vista a Jesús, que era lo que tú dijiste, los sacaron de esa fórmula de la ujú. justificación por la fe y necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Dice ella, este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos da a entender ella? Que si este mensaje de la justificación por la fe se dio en este periodo y que era el que iba a ir acompañado por el abundante derramamiento del Espíritu, quiere decir que en ese tiempo de haberse predicado este mensaje, bueno, se predicó, pero de haber sido aceptado por toda la iglesia adventista, el Espíritu Santo se hubiese derramado y entonces todos los acontecimientos finales se hubieran desarrollado. Pero desafortunadamente vamos a ver que en la historia esto no sucedió. Ujú, Dice aquí ella también, para que veamos en qué contexto lo está mencionando, en ese periodo dice ella que hermanos y hermanas quisiera que yo pudiera decir algo para despertarlos a la importancia de este tiempo, el significado de los acontecimientos que ahora están sucediendo a nuestro alrededor. Les señalo los movimientos agresivos que se están llevando a cabo ahora para restringir la libertad religiosa. Bueno, vamos a hablar un poquito más adelante acerca de que también en este periodo se lleva a una propuesta de ley dominical ante el Congreso de los Estados Unidos, que precisamente este pastor A.T. Jones es el que defiende la libertad religiosa en ese periodo. Ella menciona aquí que precisamente al darse ya estos acontecimientos, por eso ella en todos sus escritos vamos a encontrar esa urgencia para su tiempo de la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque estos eventos se iban a desarrollar prontamente si la iglesia hubiera cumplido con su objetivo. Dice, el mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo a otro del mundo. Esta es la gloria de Dios que cierra la obra del tercer ángel. El mensaje de la justicia de Cristo que tiene que ver con el carácter de Cristo aplicado a su pueblo o impreso en el carácter de su pueblo, que dice que es la gloria de Dios. Bueno, sabemos que bíblicamente la gloria de Dios representa el carácter de Dios. Entonces, si ellos iban a dar este mensaje del tercer ángel de salir de Babilonia, ellos tenían que demostrarle al mundo que precisamente ujú, su carácter ya había sido transformado a través de la justicia de Cristo y mostrarle a todo el mundo que ese carácter podía ser reproducido en cada uno de nosotros si aceptábamos esta invitación de este testigo fiel. ujú. Sí, Paulina, mira, es bien interesante empezar a notar acá que aún esta tendencia la tenemos hoy en día. Creo que como adventistas a veces desarrollamos un repertorio de citas para defender el sábado, por ejemplo, Ujú, o para defender el vegetarianismo,
Somos expertos en los 2300 días, en las 70 semanas y en un montón de detalles, pero de Jesús es de quien menos hablamos. También lo sacamos de ahí. Si nosotros sacamos a Jesús de todo esto, no estamos haciendo nada, estamos cayendo en el mismo fariseísmo y en el mismo error que estaban cayendo muchos dirigentes en esta época. Claro, así es. Y bueno, como tú bien dices, lo estamos viviendo y Ujú, ahorita vamos a ver una historia muy triste precisamente de lo que sucede previo a este Congreso de Minneapolis en 1888. Qué condiciones tenía el liderazgo en ese tiempo en la iglesia, pero que conforme vayamos estudiando nos vamos a dar cuenta que sigue habiendo el mismo problema en la iglesia en la que estamos nosotros actualmente. Y bueno, este tema no es precisamente para atacar a ningún líder de nuestra iglesia, es simplemente estamos haciéndoles partícipes de que ustedes conozcan lo que en un determinado tiempo sucedió, ¿sí? ujú, Lo que ha acontecido dentro de nuestra iglesia que nos ha llevado a ser reprendidos por el ujú, testigo fiel y verdadero. ujú, Entonces, esperemos que nadie se ofenda, pero lo que vamos a contar aquí, pues, es una historia que ustedes pueden comprobar en muchos escritos que existen al respecto. Bueno, precisamente tomando en consideración un resumen que a mí me gustó mucho de este libro 1888, si lo quieres tú traducir, Tony, por favor, está en inglés. ujú. Vamos a ver el título, ¿sí? Dice 1888, problemas, resoluciones y lecciones. Esto Ajá. lo escribió Robert Olson, PhD, Ujú, secretario de el Ellen G. White Estate. Era el secretario ujú. de la Casa White en Washington, Así, D.C. Ujú, así. Entonces, en este libro está compilado, ustedes lo pueden buscar, solamente que está en inglés, y ahí está en forma muy resumida la historia de 1888 que se me hace muy interesante. Bueno, empezamos. Hay tres personajes importantes, como ya les dijimos, A.T. Jones, la hermana Elena G. de White y J. Waggoner. En este libro se nos menciona que la sesión de la Asociación General, celebrada en Minneapolis, Minnesota, en 1888, resultó ser un importante punto de inflexión en la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El cambio en nuestro rumbo se hizo lentamente durante los 3 años que siguieron a la conferencia. Durante ese tiempo, los esfuerzos incansables de Elena de White, A.T. Jones y E.J. Waggoner ayudaron a que la iglesia se alejara del espíritu de debate y el legalismo de años anteriores para centrarse en la justificación por la fe en la justicia de Jesucristo. Ok, vamos a ver cuáles fueron esas semillas de este conflicto que ocurrió, cuál es el origen. ujú, Eh, Hubieron diferencias personales y animosidades, ¿sí? ¿Entre ujú, quiénes? Vamos a ir llenando nuestro cuadrito para que se nos pueda hacer un poco más fácil de entender. Bueno, tenemos varios personajes, comenzando por George E. Butler, que era el presidente de la Asociación General de Battle Creek. Eran dos grupos de líderes que empezaron a tener cierto distanciamiento por algunos problemas que se fueron presentando y que, bueno, ocasionó todo este desastre que hubo en esa conferencia. Bueno, aquí también tenemos que de este bando, por decirlo así, se encontraba Uriah Smith. Él era editor de la Review and Herald, era un periódico donde ellos, pues, expresaban todo lo que son las ideas, las ideologías, todo lo que ellos estudiaban, lo escribían en una revista para ujú, poderla transmitir todo ese conocimiento, toda esa información al público en general. ujú. Era el periódico oficial, digamos.
Ajá, el periódico oficial de la Iglesia Adventista. Ujú. Ok, bueno. Por el otro lado, tenemos a A.T. Jones y J. Wagner, que en ese momento en el que empieza todo este problema, eran coeditores de Signs of the Times y maestros de la Biblia en Hillsborough College. Disculpen mi inglés, creo que debí dejarte a ti, Tony, que lo No está muy bien. dijeras. Ok, Ellsworth bueno, College. entonces, ajá, Signs of the Times es otra tipo como también un periódico, ¿no, Tony? Ujú, sí. De la iglesia. Este era un volante que Eh, era para hacer obra misionera. ajá, Señales Ujú, de los Tiempos se ujú, llama en español. Y bueno, tenemos aquí a este grupo con el presidente de la Asociación General. Ellos eran apoyados por muchos presidentes de conferencias locales, ujú, apoyaban a este grupo primero, ¿no? Pero con A.T. John y J. Wagner, que eran de la conferencia de California, estaba Stephen Nelson Haskell, que era presidente de la conferencia de California. Y también con ellos se encontraba William C. White, que que era hijo, perdón, de la hermana Elena G. de White. Estos eran los dos grupos que ujú, existían en ese momento previo a la conferencia de 1888. Bueno, ¿cómo fue que comenzó este problema? Eh, Hubieron diferencias de interpretación de dos pasajes de las escrituras, ¿sí? No sé si te suena familiar esto, Tony. En nuestra actualidad lo sí, mismo sucede y ya vamos sí. a llegar al punto. Nos hacemos Y sí, davidianos o vara del pastor. sí, sí, mire, aquí estos hermanos orientales creían que los unos eran uno de los 10 reinos de Daniel 7 y que la ley añadida de Gálatas 3 de 19 a 25 era el sistema ceremonial Ujú, judío. Ahora, los hermanos occidentales, por otro lado, favorecían a los alamanes, que ahorita son los alemanes, ¿no, Tony? ujú. Los De germánicos, esos sí. 10 reinos en que se divide Roma, ¿no? Ujú, Los 10 reinos bárbaros, ujú, en lugar de a los unos. Y ujú, sostenían que esa ley que fue añadida, que menciona Gálatas, era la ley moral. Entonces, ujú, estas eran dos interpretaciones distintas que habían dentro de la misma iglesia. ujú, Ok, bueno, para hacer el detalle un poquito, el problema un poquito más, quizás más grande, más difícil, ujú, es que estos hermanos, George Butler y Uriel Smith, rondaban más o menos por los 50 años de edad. ujú, Y A.T. Jones y J. Wagner pues eran jóvenes, delante de ellos aproximadamente unos 30 años. ujú, ¿Cuál fue el problema? Que surge que George Butler, ¿sí? Él pensaba que por ser mayor, que por ser el presidente, él tenía una interpretación mejor de la Biblia y él ujú, consideraba que estos jovencitos no podían saber más que ujú. él, ¿sí? ¿Le suena conocido? Estos habían Ujú. sobrevivido el Gran Chasco también. Sí, Traían esa también. experiencia y creían tener autoridad sobre una nueva luz. Y estos jovencitos Ajá, los miraban como con desprecio. ¿Eh? ajá, así es. Ujú, Ok, bueno, ¿qué sucede? J. Wagner en Sign of the Time, o sea, el periódico, los volantes que ellos ujú, emitían, el 4 de septiembre de 1884, él exhibe o muestra sus puntos de vista sobre Gálatas 3, o sea, sobre la ley, sobre sus puntos, eh, este punto controversial que tenía con el presidente, ujú, él los expone en este documento. Ahora, un tiempo atrás, en 1854, unos 30 años más o menos atrás de todos estos eventos, el papá de J. Wagner, que era J. H. Wagner, había ujú, dicho que él tenía una interpretación similar
a la que ahora su hijo estaba presentando. Él ujú, decía que ni una sola declaración en Gálatas se refería a la ley ceremonial o levítica. La epístola escribió, dice, trata únicamente de la ley moral. Ahora, ¿qué pasa en este periodo? Bueno, sabemos que la hermana White ya había tenido visiones. Aquí en la historia se nos cuenta que Elena G. de White llama la atención al papá de J. Wagoner acerca de que esta posición que tenía, o sea, que era incorrecta. ujú, Al hacer ello, ella esa declaración que la vamos a leer un poquito más adelante, el presidente de la asociación consideraba que la hermana White los apoyaba a ellos en su interpretación y que estaba en contra de J. Wagoner. ujú. Lo cual realmente vamos a ver que no fue así. Vamos a ver qué es lo que la hermana White menciona con respecto a este punto. Ahora, para hacer el problema aún más grande, esta controversia de la ley en Gálatas se zanjó Ujú, por un tiempo, ¿sí? Cuando la hermana le dijo a Wagoner papá que él estaba incorrecto en esa posición. Esto se dejó de un lado, él ya no lo siguió exponiendo, pero parece ser que su hijo más adelante trae el tema otra vez a la luz y empieza otra vez la controversia. Era una bomba de tiempo, básicamente. Exacto, así es. Ujú, Entonces, ¿qué pasa aquí? Después de que en 1884 él lanza su interpretación, eh, Butler se ujú, incomoda por esa situación también. ujú, En Signs of the Time, del 8 de julio al 2 de septiembre de 1886, ujú, Wagoner saca otros artículos más, ahorita vamos a leer al respecto, otros artículos más sobre esta posición. Prácticamente empieza otra vez a hervir la olla ujú, y en vez de que él se mantenga de una manera prudente, entonces él emite todos estos documentos explicando esta interpretación que iba en contra del presidente de la asociación y que parecía ser que también era la interpretación de la mayoría del pueblo adventista. ujú, Ok. Bueno, este libro, sí, este es el libro, un libro original que nos habla acerca del libro de Gálatas. Este fue escrito precisamente por eh, este personaje de Butler, porque él se indigna precisamente cuando J. Wagoner emite todos estos artículos con respecto a su posición sobre la ley en Gálatas. Entonces ahí ujú, empieza todo el problema, ¿no? Entre ellos, ¿no? Eso fue lo que los fue alejando, pero cada vez se iba haciendo más grande el problema entre estos dos grupos. ujú, Entonces aquí tenemos que en este libro, donde hay un resumen de esta situación, dice que Butler estaba indignado. Consideró los artículos como una afrenta a su liderazgo. Decidió zanjar la cuestión de una vez por todas en la sesión de la Asociación General de ujú, 1886. En ujú, ese tiempo, Tony, si tú recordarás, las conferencias o las reuniones de conferencia eran cada año, no como ujú, ahorita que son cada 5 años. ujú, Entonces, él dice que apresuradamente produjo un folleto de 85 páginas, que es el que les muestro aquí en la ujú, pantalla. Ustedes lo pueden encontrar en el internet y lo distribuyó a los delegados reunidos en Battle Creek para la sesión de la Asociación General en noviembre de ese año. En este tratado, Butler declaró: el escritor reconoce considerable sorpresa de que durante el último año o dos el tema de la ley en ujú, Gálatas se haya hecho bastante prominente en las instrucciones dadas a los que en el colegio de Hillsborough se preparaban para trabajar en la causa. También en las lecciones que pasaban por el instructor, diseñadas para nuestras escuelas sabáticas en todo el país y en numerosos artículos argumentativos en los Signs of the Times, nuestro periódico misionero pionero.
lanzando así estos puntos de vista en gran medida ante el público lector que no estaba familiarizado con nuestra fe. Por lo Ujú. tanto, se han hecho esfuerzos fuertes y repetidos para sostener la opinión de que la ley moral es el tema del discurso del apóstol en los textos más prominentes que se discute en la carta a los Gálatas. ¿Qué te parece, Tony? Bueno, esto era una, no sé, se estaban dando duro porque, en otras palabras, este libro era como quien dice, ¿qué se han creído ese par de mocosos que me van a venir a enseñar a Ujú. mí que yo pasé el mensaje Sí. Milerita, sobreviví un chasco y me van a venir a enseñar a mí? O sea, estaba Ujú. rechazando Sí. una luz y el asunto era los partidos que se habían tomado en ese momento. Ya no estaba Jaime White, que también hubiera servido Ujú. mucho en este momento. Vemos que Elena White 2 años anteriores simplemente había como quien dice enfriado o retardado la mecha de esa Ujú. bomba de tiempo, pero en este momento era una prueba muy difícil para este movimiento porque podía inclusive destruirse por completo. Ujú. Ujú, Claro. Ok, bueno. Llega la sesión de la Asociación General de 1886. En esta sesión se nombra a un comité teológico de 9 miembros para estudiar el punto en cuestión, lo cual hicieron de inmediato. Es decir, la interpretación que tenía Butler, la que defendía J. Wagoner, bueno, ujú, la llevan a esta sesión para discutirla. Butler en su libro, en este libro de la ley, en el libro de Gálatas, en la página 4 él dice, protestamos decididamente contra la presentación de puntos de vista controvertidos en la forma indicada con respecto a asuntos en los que nuestro pueblo no está de acuerdo. Entonces, él se consideraba como la voz de todo el pueblo y que lo que él creía era así. Por lo tanto, él solicita para que en esta sesión, bueno, se ujú. estudien los casos y se imponga un castigo o se haga algo en contra de E.J. Ujú. Wagoner. Bueno, El en incitador. esta misma, sí, en esta misma sesión, sí, si Ujú. quieres leerla, por favor, estas dos citas. Ok, dice, la confrontación pública en esa reunión no se evitó del todo. Una resolución dirigida a Wagoner fue aprobada, mientras que otra fue derrotada. La asociación votó a favor de pedir a los editores adventistas que no permitan puntos de vista doctrinales que no sean sostenidos por una mayoría justa de nuestro pueblo, para ser publicados en nuestros periódicos denominacionales como si fueran las doctrinas establecidas de este pueblo, antes de que sean examinadas y aprobadas por los principales hermanos de experiencia. Sin Ujú. embargo, la resolución de Butler, que pedía una censura de los Sign of the Times por publicar los 9 artículos sobre Gálatas a principios de ese año, fue rechazada. Butler se lamentó. Creo que, en justicia, debería haberse aprobado, pero esto era muy desagradable para el hermano Huskell y algunos otros que incluso se dieron una palabra que implicaba que los Sign of the Times habían cometido un error. Y entonces vemos cómo se le pide a E.J. Wagoner, ¿verdad? Que no publicaran precisamente estos puntos controvertidos sin antes haber sido examinados por personas de mayor experiencia. O sea, como quien dice, dándole de su lado al presidente porque son Ujú, personas mayores, porque se supone que conocen más, pero vamos a ver que independientemente de que estos personajes eran más jóvenes, ujú, Dios los iba a utilizar para darle un mensaje a su iglesia, pero desde un principio vemos cómo ese mensaje se empezó a rechazar ujú, precisamente desde los niveles más altos de ujú. la iglesia adventista. Paulina, y es que esto era una ¿Sí? nueva luz, Ujú. porque el movimiento adventista venía en progreso, progresando esta luz. Ujú. Esta es una nueva Sí. luz que está recibiendo este pueblo, pero estos viejos curtidos de 1000 batallas no aceptan una nueva luz porque no está muy de acuerdo con los conceptos que ellos tenían.
Es un peligro claro. rechazar la nueva luz. Sí, así es. Y vamos a ver qué es lo que nos dice precisamente cuál es el papel de Elena de White, como Ujú, tú bien lo habías comentado, en ujú, este asunto y ujú, cuáles fueron las cosas las palabras que ella les dirige a estos personajes de parte de Dios, lógicamente. Dice, ujú, en un esfuerzo por lograr la unidad y cierta paz, Elena de White, que estaba en Europa, escribió a los contendientes de ambos lados y señaló sus faltas. Criticó a Wagoner por presentar y Jones por presentar sus ideas a los estudiantes de Hillsborough College y por publicarlas ante el mundo. Luego, 6 semanas después de leer las primeras páginas del folleto de Butler sobre Gálatas, Elena de White le advirtió, creo que eres demasiado astuto. Bueno, buscando precisamente la referencia original de lo que la hermana White le dice a ellos en carta, precisamente encontramos la carta 37 de 1887, donde ella se dirige a los hermanos Wagoner y a Tellón, les dice, no es poca cosa para vosotros manifestaros en los Signs of the Times como lo habéis hecho. Y Dios ha ujú, revelado claramente que tales cosas no deben hacerse. Debemos mantener ante el mundo un frente unido. Satanás triunfará para ver las diferencias entre los adventistas del séptimo día. Estas preguntas no son punto ujú, vital. Entonces, esto es lo que ella les dice precisamente a ellos porque estaban actuando de una manera inconsciente. Vemos que ella recibe luz de parte de Dios ujú, de que estas actitudes de estos personajes no era la correcta, por más que ellos ujú, quisieran explicar una verdad que estuviera basada en la Biblia, pero la ujú, actitud no era la correcta. Y eso es lo que ujú, vemos precisamente de esa carta, algo que a mí me llamó mucho la atención, porque tiene que ver precisamente con lo que estamos viviendo en la actualidad y en forma personal. Yo tal vez podría aplicarme esta parte, dice ella. ujú, Mi esposo tenía algunas ideas sobre algunos puntos que diferían de los puntos de vista adoptados por sus hermanos. Se me mostró que por muy ciertos que fueran sus puntos de vista, Dios no le pidió que los pusiera delante de sus hermanos y creara diferencia de ideas. ujú, Si bien él mismo podría mantener estos puntos de vista subordinados, una vez que se hicieran públicos, las mentes se apoderarían de ellos y el hecho de que otros pensaran de manera diferente haría que estas diferencias fueran toda la carga del mensaje y suscitaría contención y discrepancia. ujú, Entonces, vemos que ella precisamente lo que llama es a tener ese control. Si uno tiene una verdad que la ujú, puede uno comprobar con la Biblia y el espíritu de profecía, pero que va en contra tal vez de lo que se cree en nuestra iglesia, no ujú, es conveniente ni prudente que nosotros la andemos exponiendo para que creemos esas controversias que al final de cuentas lo que van a hacer que se divida la iglesia y ni ujú, siquiera le van a tener atención al mensaje que uno está dando. En mi experiencia personal, ujú, yo he tenido este estudio de Apocalipsis. Tengo tal vez algunas interpretaciones que he considerado por el estudio de la Biblia y el espíritu de profecía que a lo mejor no son o no compaginan con lo que actualmente en la iglesia adventista se está enseñando. Pero yo ujú, decidí precisamente por esa prudencia que el Espíritu Santo le pide a uno, no ujú, ponerme a estar discutiendo estos temas en mi iglesia cuando yo sé que otros predicadores, personas que tal vez están en posiciones más altas que yo, ellos ujú, están enseñando otra cosa, porque lo único que ujú. voy a hacer es traer controversia. Entonces, vamos a ver más adelante igual qué es lo que debemos de aprender de esto que sucedió en 1888 para no volverlo a repetir. Sí, bien importante notar acá que no todas las personas están listas para recibir la luz en su plenitud. Otras Ujú, personas, como vimos en unas citas anteriores, no estaban convertidas y no habían experimentado eso que decía el salmista David, el gozo de la salvación.
No podían predicar de eso porque nunca lo habían experimentado. Estas personas no están aptas ni para tan siquiera empezar a recibir la luz más tenue, porque no están listos. Y así esto es gradual. Se llega hasta este momento en que estos viejos, estas personas líderes, están creyendo que tienen ya todo el evangelio completo, pero la verdad es progresiva, no se queda Ujú. estancada. Es el mismo concepto de Jesús mismo en el santuario, nunca se estuvo parado, estático en un solo lugar, y de la misma manera son sus verdades. Entonces, Sí, a veces, en nuestros días, en la iglesia se ha inventado un nuevo término, las iglesias conservadoras y las iglesias liberales. Y de esta manera se ujú, justifican estos desvíos, quizás para mantener la unidad, no sé por qué, pero nosotros debemos de entender que la unidad es Cristo. Y si sacamos a Jesús de la ecuación, estamos destruidos. sí. Y sí, Tony, fíjate, es muy triste también ver ahora en nuestra iglesia esas divisiones que se están Ujú, haciendo, inclusive hasta están queriendo cerrar y de ujú, fraternizar a ujú, personas simplemente porque están predicando algo que si bien a lo mejor sí lo pueden comprobar con la Biblia, el Espíritu y ujú, profecía, pero no va de acuerdo a lo que los líderes han enseñado, entonces ahorita ya hasta te quieren defraternizar y hasta te quieren ujú, cerrar la iglesia. Y eso es a lo que la hermana White llama la ujú, atención, ¿sí? En sus testimonios precisamente con respecto a todos estos problemas que se presentaron y que se nos ujú, están presentando, cómo es el proceso correcto que se debe de seguir cuando ujú, hay una interpretación, tal vez cuando se tienen diferentes interpretaciones de algo, hay un ujú, proceso que uno debe de seguir. No ujú, estar peleando de que si tu interpretación es mejor que la mía o yo soy el que tengo la verdad, no es así. Aparte también, aquí como dice ella, dice, allí están los pilares principales de nuestra fe, temas que son de interés vital, el sábado, la observancia de los mandamientos de Dios. Ella aquí aboga de que ellos se estaban ahogando en un vaso de agua por un tema que realmente no era un tema de salvación, ujú, ¿sí? Estaban casi llevando un movimiento a la quiebra por puntos de doctrina que no eran indispensables o no eran de salvación en ese momento. Por eso ella ujú, menciona aquí que es lo que realmente sí se debe de estar estudiando. ujú. En Dice ella que realidad, las... Ujú, En realidad no era un espíritu de Dios que estaba moviéndose ahí, porque era una afrenta al orgullo de algunas personas ujú, y habían empezado a forjar como partidos políticos o como trincheras ideológicas entre ellos, trincheras sí, teológicas y a discutir y a pelear y es a mi manera y a mi manera y si querés aceptarla o si no te vamos a disciplinar. así es. Ujú, Entonces vemos que también ahorita sigue el mismo problema con el tema de la justificación por la ujú, fe, la teología de la última ujú. generación, y vemos que las actitudes que se están tomando no son las correctas. Bueno, ella dice también que las ideas especulativas no deben ser agitadas, Ujú, porque hay mentes peculiares a las que les encanta llegar a algún punto que otros no aceptan y discuten y atraen todo a ese punto, ujú, argumentando ese punto, magnificando ese punto, cuando en realidad es un asunto que no es de vital importancia y se entenderá de manera diferente. ujú, 2 veces se me ha mostrado que todo lo que tenga un carácter que haga que nuestros hermanos se desvíen de los mismos puntos ahora esenciales para este tiempo debe mantenerse en segundo plano. ujú. Ok. Bueno, si quieres leer esta otra cita, Ok. por favor. Esta es una carta 37 de febrero 18 de Ujú. 1887. Dice, esta carta va dirigida a Wagener, creo, ¿verdad? Sí, Vamos mira, a ver. sí, antes de que la comente, de que la Ujú, leas, vamos a ver, nos vamos a fijar en las fechas. Aquí ujú, hay una parte que es en febrero. ujú, Posteriormente, ella escribe algo en abril y vamos a ver ujú, posteriormente qué es lo que ella escribe. ujú, Esto que tenemos aquí es lo que la hermana White ujú, eh,
comenta acerca de lo que ella le dijo al papá de J. Waggoner unos 30 Ujú, años atrás acerca de su posición sobre la ley en Gálatas, en donde ella le comentaba que no era correcto lo que él estaba diciendo y cómo este Butler malinterpreta las palabras de la hermana Elena G. de White, ujú, porque en realidad ella no se estaba yendo a decir que él estaba mal en su interpretación, sino en la forma en lo que él lo estaba haciendo. Entonces, ujú. aquí lo vamos a leer. Dice, tengo algo que decirte que no debo retener más. He estado buscando en vano hasta ahora un artículo que se escribió hace casi 20 años en referencia a la ley añadida. Lo leí esto al anciano Wagoner. Le dije entonces que me había mostrado que su posición con respecto a la ley era incorrecta y por las declaraciones que le hice ha guardado silencio sobre el tema muchos años. No he tenido la costumbre de leer ningún artículo doctrinal en el periódico, que mi mente no debería tener ninguna comprensión de las ideas y punto de vista de nadie, y que ni un molde de las teorías de ningún hombre debería tener ninguna conexión con lo que escribo. En repetidas ocasiones he mandado a buscar mis escritos sobre la ley, pero ese artículo especial aún no ha aparecido. Que yo sepa que hay un artículo de este tipo en Healthsburg, pero que aún no ha salido. Tengo muchos escritos desde hace muchos años sobre la ley, pero el artículo especial que le leí al anciano Wagoner aún no me ha llegado. Estoy turbada. Este es en abril, ¿verdad? En abril Estoy turbada del mismo año. por mi vida. No puedo recordar lo que se me ha mostrado en referencia a las dos leyes. No puedo recordar cuáles fueron la precaución y advertencia a las que se hizo referencia al anciano Wagoner. Puede ser que fuera una advertencia de no hacer que sus ideas fueran prominentes en ese momento, porque había un gran peligro de desunión. Ujú. Entonces Ujú, aquí vemos realmente que ella, en esta fecha, en este año, a ella no se le había mostrado la luz sobre ese tema controversial. Nosotros debemos de confiar cuando no entendemos algo, ¿sí? ujú, Esperar a que Dios nos muestre esa luz. ujú, Y es lo que sucedió con la hermana Elena G. de White. ujú, Aquí el Señor todavía no le había revelado precisamente a qué ley se refería efectivamente Gálatas, ujú, por lo cual ellos venían teniendo ya una discusión. ujú, Y al papá de J. Wagoner, ella precisamente le hace ver que probable, o sea, porque ella no se acuerda que ujú, probablemente era de que sus ideas no fueran prominentes en ese momento porque precisamente iban a traer esa discusión, que fue lo que el error que cometió su hijo años más tarde, vuelve a traer otra vez a la superficie ese tema que estaba zanjado y entonces ujú. se abre una tremenda discusión El boom. que el boom que vamos a ver qué sucede en ese Congreso de 1888. Paulina, Bueno, sí. Elena White entiende que una de las herramientas de Satanás favorita es desunir el pueblo de Dios. Ujú, Por eso, si nosotros vemos este pueblo adventista, lo podemos entender en paralelismo con el peregrinaje del pueblo de Israel a Canaán. Hay un ujú, evento que se llama Kadesh Barnea. Si ustedes ujú, tienen tiempo y quieren estudiarlo a profundidad, compárenlo con este evento y van a entender mucha similitud. Y la desunión ha sido la herramienta que Satanás ha usado para tratar de destruir al pueblo de Dios, y a eso Elena White se está anticipando y por eso está tratando de mediar que esto no reviente. Pero llega este momento que es incontenible, ¿verdad? sí. Bueno, aquí ella quería mostrarles en el manuscrito 87 ya de 1900 unos años más Ujú, adelante. Entonces ahora sí Dios le da la luz ujú, acerca de esta controversia y le dice, se me pregunta acerca de la ley en Gálatas. ¿Qué ley es el ayo para llevarnos a Cristo? Respondo, tanto el código ceremonial como el moral de los 10 mandamientos. Entonces ella aquí ya Dios le muestra, no es la posición de Wagoner, que es solamente la ley moral, no es la posición ujú, de Butler, que es la ley ceremonial, sino que ambas
leyes están incluidas dentro de este versículo de Gálatas 3. Es decir, Ujú, todo el sistema legal, sabemos que los 10 mandamientos nos ayudan a ver nuestro pecado ujú, y eso nos lleva hacia Cristo. ujú. Y también la ley ceremonial, que era la que El se santuario. usaba en el antiguo, el santuario, Ujú, todo apuntaba precisamente a la obra expiatoria que Cristo iba a hacer por nuestro pecado. Entonces, las ujú, dos leyes efectivamente son nuestro ayo para llevarnos a Cristo, y ujú. que eso era lo que en ese tiempo ellos no entendían y que lo hicieron ahora Un sí f- que una Una pelota de fogarata, ¿va? nieve, Un fuego. ajá, Prendieron fuego cuando, todo. cuando no era eso a lo que se Ujú. tenían que haber dedicado a estudiar en ese momento, sino Ok. acerca de la justificación por la fe. Se olvidaron de Ok, Cristo, Paulina. Empezaron a ¿sí? discutir teorías y hicieron un lado a Cristo. Ajá, ok. Bueno, llega la sesión de la Asociación General de 1887, dice, como cortesía a Elena de White, la sesión de la Asociación General de 1887 se llevó a cabo en Oakland, California, a solo unas 60 millas de su casa en Hillsborough. Se evitó la discusión pública de la cuestión de Gálatas, pero según el anciano Butler, hubo algunas discusiones privadas serias sobre el tema. Más tarde le informó a Elena de White, en la Conferencia General de Oakland el año pasado, el Wagoner llevó a algunos de nuestros ministros a una conferencia privada sobre este tema y les leyó una larga reseña que había preparado de mi folleto e hizo todo lo que su ingenio pudo inventar para impresionar su punto de vista sobre el tema. O sea, seguía la controversia trayendo la Wagoner. Si no tengo pruebas de que el anciano J. Wagoner o los que lo respaldan hayan tenido alguna idea de aflojar, pero creo que todavía se proponen luchar contra esto hasta el Ujú. amargo final. Entonces vemos cómo seguía esa montaña, ¿verdad? Haciéndose más grande. Y dice aquí, si lo quieres leer tú, por Sí, favor. dice, no quiero ver ningún fariseísmo entre nosotros. El asunto ha sido presentado ahora ante el pueblo de manera tan completa para usted y por el doctor Wagner, que debe ser tratado de manera justa y directa en una discusión abierta. No veo Ujú, otro camino, y si esto no se puede hacer sin un espíritu de fariseísmo, entonces dejemos de publicar estos asuntos y aprendamos más plenamente las lecciones de la escuela de Cristo. O sea que en otras palabras llegaban a estas sesiones y se enseñaban las espadas, va, "Jaja, aquí te espero, y aquí desde lejos, va". ujú. Pero dice Elena White, hay que Así. zanjar esto de un solo. Sigue Ajá. diciendo, ahora creo que no se puede hacer nada más que un debate abierto. Usted hizo circular su panfleto. Ahora es justo que el doctor Wagner tenga una oportunidad tan justa como la que usted ha tenido. Creo que todo esto no está en el orden de Dios. Esto es lo más terrible. Pero hermanos, Ujú, no debemos de ser injustos. Debemos trabajar como cristianos. Si tenemos algún punto que no está completa y claramente definido y que podemos soportar la prueba de la crítica, no tengamos miedo ni seamos demasiado orgullosos para ceder. sí, aquí ya la hermana Guay, bueno, viendo que ya esto no se podía contener, Ujú, entonces ella ya llama mejor a que se haga un debate público, ujú, pero bajo ciertas circunstancias. ujú, Entonces, definitivamente no era la voluntad de Dios que ellos actuaran de esa manera, pero bueno, ya que Dios no puede evitar esto, entonces manda a la hermana White, que es la mediadora en este problema, y a través de ella Dios les manda mensajes para irlos dirigiendo para que esto no se salga de control, pero desafortunadamente no fue así. ujú, Bueno, a principios del verano de 1888, en preparación para la conferencia de Minneapolis, Wagoner, Jones, W. C. White y algunos otros, aquí me tapa esto, a ver, otros ministros de California se reunieron durante varios días en un retiro en la montaña. W. C. White declara, pasamos 2 días repasando la historia de los diferentes reinos que participaron en el desmembramiento de Roma y un día en el examen de la ley del pastor Butler en Gálatas y otros temas relacionados con esa cuestión.
al final de los cuales el anciano Wagoner leyó algunos manuscritos que había preparado en respuesta al folleto del anciano Butler. Al final de nuestro estudio, el anciano Wagoner nos preguntó si sería correcto que publicara sus manuscritos y que en la próxima conferencia general los pusiera en manos de los delegados, tal Ujú, como el anciano Butler tenía las suyas. ujú, Pensamos que esto sería correcto y lo animamos a que imprimiera 500 copias. Y esta es la foto precisamente de ese folleto ujú, que J. Wagoner lleva ya a la conferencia de 1888 porque ellos querían seguir debatiendo sobre esta misma cuestión. ¿Sí? Ok. ujú, Bueno, antes de que viniera esta conferencia de 1888, la hermana White otra vez da otro testimonio, da otras palabras que vienen por inspiración divina, antes de que venga ese, por decirlo así, ese encontronazo entre ellos dos para ese debate ujú, público. Y la hermana White les hace les da algunos consejos, ¿sí? ujú. Vamos a ver este consejo que ella les da para ya ir culminando precisamente con esta parte de este estudio. Si lo quieres leer, por favor, Tony. Ujú. Dice, queridos hermanos que se reunirán en conferencia general. Paulina, esta es como una carta para todos los delegados, ¿verdad? Por lo que veo. Ujú, Esta es sí. una carta número 20 de agosto 5 de 1888. Ujú, Estamos impresionados de que esta reunión será la reunión más importante a la que hayan asistido. Este debe ser un período de búsqueda ferviente del Señor y de humillación de sus corazones ante Él. Espero que consideren esta como una oportunidad muy preciosa para orar y deliberar en consejo juntos. Y si se atiende cuidadosamente el mandamiento del apóstol de estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, entonces podéis con humildad de mente, con el Espíritu de Cristo, escudriñar cuidadosamente las Escrituras para ver cuál es la verdad. La verdad no puede perder nada con una investigación minuciosa. Que la palabra de Dios hable por sí misma, que sea su propio intérprete, y la verdad brillará como gemas preciosas entre la basura. Que cada alma sea despojada ahora de la envidia, de los celos, de las malas conjeturas, y ponga su corazón en estrecha conexión con Dios. Si todos hacen esto, tendrán ese amor ardiendo en el altar de sus corazones que Cristo demostró por ellos. Todas las partes tendrán bondad cristiana y ternura cristiana. No habrá contienda porque los siervos de Dios no deben contender. No habrá espíritu de fiesta. No habrá ambición egoísta. sí, gracias, Tony. Y bueno, precisamente la hermana White les da este consejo porque pues ella ya sabía lo que podía suceder, ¿verdad? Les pide que tengan oración, les pide que estudien la Biblia, que se basen en todo lo que vayan a hacer allí, en un estudio concienzudo de la Biblia, no que fueran a imponer sus propias opiniones, de que yo así le entiendo, de no, de que es así, sino que estudien la palabra de Dios con humildad, con sencillez, eh, teniendo ese espíritu de que si yo estoy equivocado, entonces Ujú, yo pueda corregirme, ¿verdad? ujú, Pero desafortunadamente ellos llevaban otro tipo de espíritu, ¿sí? Eh, y vamos a ver en el próximo estudio que ya nos va a tocar entrar de lleno a lo que sucede en la conferencia de Minneapolis, en la sesión ujú. de 1888. Vamos a ver qué es lo que realmente pasó. ¿Se Ok. hicieron caso, no hicieron caso al testimonio de la hermana White? Ujú. ¿O qué fue lo que realmente se vivió en ese momento que marcó la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día hasta nuestros días de hoy? Bueno, Tony, pues este es un
tema muy vasto. Tal vez este video salga un poco más largo de lo habitual, pero Mm, es necesario que lo estudiemos. Estamos en el último tiempo, en la última iglesia, y este es el ujú, mensaje que Cristo quiere que nosotros demos al mundo y que también nos apliquemos a nosotros mismos hoy. ujú. Ok. No se les olviden, amigos, siempre buscar nuestro video que publicamos cada semana, darle clic al video, darle like a nuestro canal y compartir esta información, que es mucha. Paulina, Gracias a todos y bueno, les esperamos para nuestra próxima sesión que ya va a estar muy interesante. Ya entraremos de lleno a 1888 en la sesión de la conferencia general. Que es Dios que les bendiga a todos. el otro estudio viene lo bueno porque ahí se agarran. Ujú. Ok, que Sí, Dios les bendiga a todos y hasta que luego. estaremos ahí siempre orando por unos por los otros. Que Dios los bendiga. Gracias igualmente, Tony. Hasta luego. Bye. Bye bye.